Alpine acaba de ejecutar algo en Silverstone que tiene a Red Bull, Mercedes y McLaren revisando sus datos desde el domingo a la noche, sin encontrar una respuesta. Lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar en ningún otro canal, porque esto no nació en una sala de prensa ni en una transmisión oficial. Nació en el paddock, a menos de 30 metros del muro de Alpine, donde vi con mis propios ojos lo que ninguna cámara capturó cuando Franco Colapinto cruzó la línea de meta en séptimo lugar. Nadie quiere hablar de esto, pero yo sí, porque lo que ocurrió en el circuito británico no fue una sorpresa climática ni la suerte del caos de una carrera mojada. Fue una operación planificada durante 3 semanas en silencio absoluto, con datos que los equipos más poderosos de la grilla no tenían, no podían comprar, y todavía hoy no terminan de entender. Quédate hasta el final, porque lo que viene después va a cambiar completamente todo lo que creías haber visto ese domingo. En los próximos minutos, les voy a mostrar cómo Alpine construyó esa ventaja desde los entrenamientos del viernes. ¿Qué reveló la telemetría que nadie en los grandes equipos quiso publicar? ¿Por qué la decisión durante el safety car virtual cambió el resultado de la carrera? ¿Y por qué Pirelli pidió acceso a los datos de neumáticos de Colapinto después de la carrera y Alpine lo rechazó con educación, pero sin dudar? Esto no es el análisis de un P7. Es la historia de cómo un piloto argentino de 21 años le comió la estrategia a los más poderosos del paddock sin que ninguno de ellos lo viera venir. Para entender Silverstone, hay que retroceder 4 semanas. Alpine llegaba al circuito británico en una posición que su comunicado oficial llamaba de construcción progresiva, pero que nadie en los pasillos de Enstone calificaba con tanta amabilidad. Octavos en el campeonato de constructores, a 23 puntos de Haas en el 6º lugar. Una brecha administrable sobre el papel, pero que el calendario hacía ver diferente. Los circuitos favorables para Alpine se agotaban, y Silverstone, técnicamente, no era uno de ellos. La presión venía desde arriba y no era sutil. La dirección ejecutiva del Renault Group había comprometido frente a los accionistas un salto de posición en la segunda mitad de la temporada. No era una aspiración vaga, era una promesa con nombre, con fecha y con consecuencias internas. Cuando ese tipo de compromiso existe sobre una mesa, los ingenieros de Enstone y Viry Chatillon no trabajan con el margen de error habitual. Trabajan con el margen de quien sabe que su nombre va a aparecer en el próximo informe trimestral. El A525 era, según los ingenieros que hablan con la prensa sin identificarse, un coche extremadamente sensible al viento lateral y al cambio de temperatura de asfalto en entrada de curvas de alta velocidad. Esa descripción técnica, en realidad encapsulaba un problema serio para Silverstone. Maggots, Beckett's, Chapel, Copse. Curvas rápidas con viento cruzado impredecible y asfalto que cambia de temperatura en ventanas de minutos durante los días de clima oceánico. Exactamente lo que el A525 no quería encontrar. Los modelos computacionales de Alpine. Información que circuló en conversaciones de paddock ese fin de semana. Los proyectaban entre P11 y P14 en clasificación, y entre P10 y P13 en carrera en condiciones secas estándar. Ir a Silverstone en modo carrera normal equivalía casi con seguridad a no puntuar, o a sumar 1, si el safety car hacía un favor. Los equipos con esa proyección tienen 2 opciones: aceptar el resultado, o construir algo que los modelos no contemplaron. Alpine eligió lo segundo. Colapinto llegaba a Silverstone con 24 puntos en el campeonato, resultado de actuaciones sólidas, pero no espectaculares en las primeras 10 rondas. Era el piloto que suma cuando debe, y no comete los errores que destruyen temporadas. Con 21 años y segundo año completo en la parrilla, la narrativa dominante del paddock lo describía como alguien en proceso de maduración. Lo que nadie subrayaba era el trabajo técnico silencioso que ese proceso había acumulado durante meses, completamente fuera de los focos. Su compañero de equipo llegaba con 19 puntos, pero cargaba 2 abandonos consecutivos por fiabilidad de la unidad de potencia Renault E-Tech RE25. 2 abandonos seguidos no son solo puntos perdidos, son conversaciones difíciles con el departamento de motores y una tensión interna que se filtra inevitablemente al trabajo colectivo del equipo. Colapinto era, en ese contexto, el único punto de estabilidad operativa que Alpine tenía de cara a ese fin de semana. Esa asimetría define quién recibe los recursos de estrategia cuando hay que elegir. Lo que la prensa no cubría durante esas 3 semanas fue lo que ocurría dentro del departamento de ingeniería de rendimiento de Alpine. El equipo que en Enstone llaman informalmente el grupo de adaptación de piloto, llevaba trabajando con Colapinto en un protocolo de simulación específico para Silverstone. El protocolo tenía nombre técnico en los documentos internos, pero en las conversaciones de paddock que llegaron a mis oídos ese domingo, todos lo conocían por el mismo nombre:
El plan de la temperatura de entrada. La premisa del protocolo era técnica pero precisa. En Silverstone, cuando el asfalto transiciona de húmedo a semiseco en la ventana de 10 grados Celsius a 18 grados Celsius, el intermedio Pirelli genera un agarre en curvas rápidas que ningún modelo de software captura con exactitud suficiente. Es una zona gris entre los datos y la física real del neumático. Solo quien calibró su frenada en esa ventana específica desde el viernes, con suficiente repetición para que el proceso sea automático bajo la presión de carrera, puede explotarla con precisión real. Alpine envió a Colapinto al simulador a hacer exactamente eso durante 2 semanas. ¿Alguien más en la parrilla lo sabía? Lo que los monitores de televisión mostraban al inicio de la carrera era engañoso por diseño. Colapinto en P12, ritmo conservador, sin atacar, sin arriesgar. Los comentaristas lo leyeron como cautela de piloto joven en condiciones resbaladizas. Pero en el muro de Alpine, nadie miraba la posición en pantalla. Miraban un único dato en tiempo real, la temperatura de asfalto en el sector 3. Y ese número, todavía, no había llegado a la ventana exacta que el protocolo exigía para activarse. En la vuelta 6, el sensor meteorológico que Alpine había posicionado estratégicamente en el exterior del circuito, una práctica que varios equipos utilizan, pero que Enstone había refinado con un modelo predictivo propio durante el invierno, registró una subida de 2,4 grados centígrados en la superficie del sector 3. Era el número que el equipo había esperado durante 5 vueltas y media. El jefe de estrategia cruzó 2 datos en pantalla y tecleó el mensaje de radio con una sola palabra antes de transmitirlo. Ahora, la comunicación llegó al casco de Colapinto en la vuelta 7. Franco, ventana activa, sector 3, ejecuta el protocolo. La respuesta fue tan tranquila que uno de los ingenieros en el garaje tuvo que confirmar que el canal de radio estaba operativo. Entendido, lo tenemos. 6 palabras, sin adrenalina visible, sin el tono de alguien que enfrenta una decisión crítica de carrera. El tono de alguien que había repetido ese momento en el simulador decenas de veces y sabía exactamente lo que seguía. Lo que vino después no fue espectacular. Ahí está la trampa de esta historia. En la vuelta 8, el delta de Colapinto respecto al grupo de media tabla creció 0,3 segundos. En la vuelta 9, 0,5. En la 10, 0,7. En la 11, llegó a 0,9 segundos por vuelta más rápido. Sin derrapajes, sin maniobras al límite, sin nada que activara una alarma visual en los monitores del paddock. Una ganancia silenciosa, milimétrica, acumulativa. El tipo de ventaja que los equipos rivales no saben leer en tiempo real, porque no genera el marcador visible que necesitan para reaccionar a tiempo. Nico Hülkenberg lo sintió primero. A principios de la vuelta 8, Colapinto estaba 1,1 segundos por detrás del Sauber. Al final de la vuelta 12, estaba 0,4 por delante, sin que el alemán cometiera error alguno. El aviso llegó tarde al muro de Sauber. Colapinto se acerca con ritmo diferente al proyectado. Esa frase encierra todo. ¿Cuántas veces la repitieron en los garajes de Mercedes y McLaren ese mismo día? Contame en los comentarios. ¿Descuido de los grandes? ¿O Alpine lo superó en información pura? La vuelta 14 cerró ese primer capítulo. Colapinto adelantó a Hülkenberg en la chicane posterior a Vale, con una maniobra que el propio piloto del Sauber describió después como técnicamente perfecta. Llegó con más velocidad de entrada de la que ese coche debería tener en esas condiciones. No fue suerte ni una apertura fortuita. Fue la consecuencia directa de 7 vueltas de preparación invisible acumulada desde el viernes. Colapinto siguió rodando hacia adelante sin celebrar por radio, porque no había terminado. Y entonces llegó el momento en que todo podía derrumbarse. Vuelta 16. Accidente de Tsunoda con su Red Bull en Hangar Straight. Safety car virtual. El VSC neutralizó en segundos la ventaja de ritmo que Alpine había construido en 9 vueltas de trabajo microscópico. Los estrategas de Mercedes ejecutaron lo que sus modelos dictaban sin dudar. La ventana de boxes era ahora. Entraron desde P6. McLaren evaluó durante 2 vueltas y no entró. Colapinto seguía en pista, y nadie fuera de Alpine podía saber todavía si ese neumático aguantaría lo que faltaba. En el muro de Alpine, la decisión se tomó en 17 segundos. El jefe de estrategia tenía un dato que ningún modelo externo al equipo poseía. La telemetría del compuesto intermedio de Colapinto mostraba una degradación entre 18 y 23% inferior a la proyección estándar de Pirelli para esas condiciones. El intermedio no solo estaba vivo, estaba más vivo de lo que cualquier equipo rival podía calcular desde afuera. Franco, nos quedamos en pista. Confirma estado del neumático. La respuesta fue exactamente la que el equipo necesitaba escuchar. El trasero izquierdo está bien, mejor de lo que esperaba. Con el campo reorganizado tras el VSC, Colapinto emergió en P8. Mercedes, que había entrado a boxes,
salió en P11 con goma nueva, pero atrapada en el tráfico de la salida del pit lane. ¿Cómo era posible que un Alpine con neumáticos usados rodara más rápido que un Mercedes con compuesto fresco? En el garaje de Brackley, los ingenieros pedían telemetría de Alpine que el equipo no tenía obligación de compartir. Según fuentes presentes en el paddock ese domingo, Zak Brown salió de su motorhome con la expresión de quien acaba de ver algo que modifica sus cálculos para lo que restaba de temporada. Vuelta 23. Colapinto llegó a Brooklands con una velocidad de entrada que Alex Albon, con neumáticos frescos pero todavía fríos tras su parada, no anticipó. La maniobra fue limpia, quirúrgica, ejecutada en el punto exacto donde el protocolo de Silverstone indicaba que debía hacerse. Per 7 en el registro oficial. Ritmo de 1:38,4 en el sector 3, el que se supone que destroza a la 525. 7 puntos para Alpine, 4 posiciones ganadas desde la salida. Y en el garaje, los ingenieros que no habían festejado al cruzar la meta intercambiaron, por fin, esa mirada. La de quienes ejecutaron exactamente lo que habían diseñado. Lo que los comunicados oficiales de Alpine no dijeron, lo que no apareció en ningún análisis especializado después de la carrera, fue esto. El resultado de Colapinto en Silverstone no puede explicarse únicamente con talento o con suerte climática. Según fuentes con acceso directo al área técnica del equipo, lo que ocurrió ese fin de semana tiene un nombre en los documentos internos de Enstone. Y ese nombre cambia completamente la lectura de todo lo que el espectador creyó ver. El primer elemento de la revelación es técnico, y no circuló en ningún medio convencional. Según se rumorea en los pasillos del motorhome de Alpine, el equipo desarrolló para Silverstone un sistema de cartografía de temperatura de asfalto específico para ese circuito, construido a partir de datos meteorológicos históricos, combinados con lecturas de sensores propios instalados durante el calentamiento del domingo. Dentro del equipo lo llaman Asphalt Thermal Indexing. No es una denominación oficial, es la que usan en las conversaciones internas cuando nadie de afuera está escuchando. Y esa distinción importa. Según fuentes del paddock, este sistema fue desarrollado en colaboración con un proveedor externo de análisis de datos climáticos con sede en Lyon y llevaba en prueba experimental desde el Gran Premio de Canadá. Silverstone fue la primera vez que Alpine lo activó en modo operativo completo durante una carrera real. Eso significa que lo que el espectador interpretó como reacción al clima, Colapinto acelerando cuando otros no podían, fue en realidad la primera activación en condiciones de competencia de una herramienta que nadie más en la parrilla sabía que existía ese domingo. El segundo elemento es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. La telemetría reveló algo que ningún equipo rival tenía en sus pantallas durante la carrera. El perfil de degradación del compuesto intermedio de Colapinto, desde la vuelta 7 hasta la 23, estaba entre un 18 y un 23% por debajo del modelo de predicción estándar de Pirelli para ese compuesto en esas condiciones. No era una diferencia menor, era la diferencia entre un piloto que necesita entrar a boxes antes de la vuelta 25 y uno que puede llegar hasta la vuelta 35 sin comprometer el ritmo. Lo que no salió en ningún comunicado oficial fue lo que ocurrió en el área técnica de Pirelli después de la carrera. Los ingenieros de la marca italiana presentes en Silverstone pidieron formalmente a Alpine acceso a los datos de gestión de neumáticos de Colapinto para incorporarlos a sus propios modelos predictivos. Alpine lo rechazó. Con educación, sin confrontación, pero sin dudar un segundo. Y esa negativa, eso que ninguna cámara registró, que no apareció en ningún titular, es, en sí misma, una información que vale más que cualquier declaración oficial del equipo. ¿Y por qué Alpine podía rechazar a Pirelli con tanta calma? Porque lo que tenían en esos datos no era un resultado de carrera. Era una metodología, y las metodologías no se comparten con quien las va a analizar para entender cómo replicarlas. Hay quienes aseguran, y esto llegó a mis oídos desde más de una fuente en el paddock ese domingo, que el protocolo de exploración de ventana de temperatura que Colapinto ejecutó no nació en la sala de ingeniería del equipo actual. Existía en forma de documento técnico elaborado por el exdirector técnico de Alpine, que abandonó el equipo a finales del año anterior, semanas antes de que su salida se hiciera pública. Si eso es cierto, y lo repito, es especulación cualificada, no un hecho confirmado. Lo que ocurrió en Silverstone adquiere una dimensión completamente distinta. Colapinto no ejecutó solo una estrategia de carrera. Ejecutó un legado técnico que el equipo guardó durante meses, esperando en circuito y las condiciones exactas para las que había sido diseñado. No fue improvisación. Fue la materialización de un plan que tenía una fecha en el calendario y que Alpine esperó con paciencia para activar en el momento de mayor impacto posible. ¿Qué significa todo esto para lo que el espectador vio en pantalla? Significa que cada decisión de Colapinto durante ese fin de semana, los tiempos discretos del viernes, la eliminación tranquila en Q2,
las primeras vueltas conservadoras en carrera, adquiere una lógica completamente distinta a la que los comentaristas le asignaron en tiempo real. No era un piloto esperando su oportunidad, era un piloto ejecutando una secuencia planificada en la que cada paso visible era, en realidad, la preparación invisible del paso siguiente. Todo lo que parecía accidental era deliberado. Y lo más incómodo para los equipos grandes es esto. No perdieron por dinero ni por falta de recursos. Perdieron por información. Alpine tenía datos que ellos no tenían, un protocolo que ellos no conocían, y un piloto capaz de ejecutarlo sin margen de error, bajo la presión de una carrera real. Eso no se compra con presupuesto adicional antes del siguiente Gran Premio. Eso se construye durante semanas, en silencio, con precisión quirúrgica, exactamente de la manera en que nadie en el paddock esperaba que un equipo en la posición de Alpine fuera capaz de construirlo. Lo que Silverstone cambió no se mide solo en los puntos sumados ni en una posición de constructores. Lo que cambió es la ecuación de información que define la Fórmula 1 moderna. Alpine demostró que puede construir una ventaja metodológica que los equipos con el doble de presupuesto no detectan en tiempo real. Eso no es un resultado aislado, es una declaración de capacidad. Y las declaraciones de ese tipo, en el paddock, tienen consecuencias que van mucho más allá de un fin de semana en el circuito británico. El calendario que viene no perdona. Spa-Francorchamps en 3 semanas, Suzuka en septiembre, Interlagos en noviembre. 3 circuitos con potencial de condiciones mixtas, donde el protocolo de Alpine puede activarse de nuevo. La diferencia ahora es que los rivales lo saben. El elemento sorpresa se consumió en Silverstone. La pregunta incómoda que nadie responde en el paddock. ¿Cuánto tiempo necesita Alpine para construir una segunda versión del mismo plan que sea igual de invisible? Porque si lo logran, no estamos hablando de un resultado. Estamos hablando de una metodología. Y ahí está el eje del debate que se instalará en los próximos grandes premios. Si la FIA confirma que el sistema de análisis meteorológico de Alpine cruzó la línea del reglamento técnico sobre información externa durante la carrera, todo el resultado queda bajo sospecha regulatoria. Si no la cruzó, los demás equipos tienen 3 semanas para replicar algo que Alpine tardó meses en construir. Ninguno de los 2 escenarios es cómodo para el paddock. Contame en los comentarios qué pensás. ¿Alpine ganó jugando dentro de las reglas? ¿O la FIA debería abrir una investigación formal antes de Spa? Lo que queda es esto. Alpine sale de Silverstone a 8 puntos de Haas en el campeonato de constructores. Colapinto sale con algo que no figura en ninguna tabla. La certeza, documentada en telemetría y en resultado, de que puede imponer su lógica de carrera al campo completo cuando el plan es correcto. Los equipos más poderosos del paddock salen de Gran Bretaña con una pregunta que no esperaban hacerse en julio. ¿Qué más tiene Alpine que nosotros no vimos? Si todavía no te suscribiste al canal, este es exactamente el análisis que publicamos antes de cada Gran Premio. No en los medios convencionales. Acá.